ese sonido que hace tu celular cuando te llega un mensaje. Tu cuerpo reacciona antes de que tu cabeza procese qué es. El pulso se acelera un poco, la mano ya se mueve hacia el bolsillo. Eso no es casualidad, y no es que seas adicto al teléfono. Es algo mucho más mecánico, mucho más antiguo y mucho más fácil de instalar en vos de lo que te gustaría admitir. Esa canción que apenas suena te devuelve en un segundo a una persona, un lugar, un verano específico. Ese tono de voz que si viviste una relación tóxica te dispara una alerta en el cuerpo antes de que la otra persona termine la frase. Todo eso corre por el mismo cable. Hay un mecanismo psicológico que lleva más de 100 años identificado, tiene nombre propio, y sin embargo la mayoría de la gente cree que es algo que le pasa a los animales, no a ellos. Se descubrió casi por accidente en un laboratorio que ni siquiera estaba estudiando esto. Y una vez que entendés cómo funciona, empezás a verlo en todos lados. En la publicidad que consumís, en la ansiedad que sentís frente a una notificación, en por qué es tan difícil salir de una relación que te hace mal y en por qué ciertos recuerdos parecen tener un botón de repetición que no podés apagar. No es magia, no es programación mental de película, es biología pura y funciona en vos ahora mismo. A comienzos del siglo XX, un fisiólogo ruso llamado Iván Pavlov estudiaba la digestión en perros, no el comportamiento. Medía cuánta saliva producían al comer, usando un tubo quirúrgico conectado a la mejilla del animal para recolectarla con precisión. En el camino notó algo raro. Los perros empezaban a salivar antes de que la comida llegara. Salivaban con solo escuchar los pasos del ayudante que les traía el plato. Pavlov cambió el enfoque de su investigación por completo. Empezó a hacer sonar un metrónomo justo antes de darles comida. Después de 20 o 30 repeticiones, el sonido solo, sin comida, ya generaba la salivación. El cuerpo del perro había aprendido a reaccionar a una señal que por sí sola no significaba nada. A esto le llamó reflejo condicionado. Un estímulo neutro repetido junto a algo que sí genera una reacción automática, termina generando esa reacción por sí solo. Pero lo que nadie esperaba es que este hallazgo, nacido de una casualidad en un laboratorio de fisiología digestiva, se convertiría en una de las explicaciones más usadas para entender y para manipular el comportamiento humano. El salto de los perros a las personas no tardó mucho. En 1920, en la Universidad Johns Hopkins, el psicólogo John B. Watson quiso probar algo perturbador, si el condicionamiento podía instalar un miedo específico en un ser humano. Trabajó con un bebé de 9 meses, conocido en la historia de la psicología como el pequeño Albert. Primero confirmaron que el bebé no le tenía miedo a nada de lo que le mostraban, incluida una rata blanca de laboratorio con la que jugaba sin problema. Entonces empezaron a golpear una barra de metal con un martillo, generando un ruido fuerte y repentino cada vez que el bebé estiraba la mano para tocar la rata. El ruido lo asustaba, como asusta a cualquier bebé. Después de varias repeticiones, Albert lloraba y se apartaba con solo ver a la rata, sin necesidad del ruido. Pero lo que nadie esperaba es que el miedo no se quedara ahí. Albert empezó a temerle también a un conejo, a un perro, a un abrigo de piel, a un algodón e incluso a una máscara de Papá Noel con barba blanca. El miedo se había generalizado a cualquier cosa blanca y peluda, y Watson y Reiner nunca revirtieron esa asociación en el niño. Es, hasta hoy, uno de los experimentos más citados y más cuestionados éticamente en la historia de la psicología. Esa misma lógica es la que usa buena parte de la publicidad que consumís todos los días. En 1982, un investigador llamado Gerald Gorn hizo un experimento con estudiantes universitarios. Les mostraba la imagen de un bolígrafo mientras sonaba de fondo una música que a ellos les gustaba o que les resultaba desagradable. Nada más. No se decía nada positivo ni negativo del producto.
El resultado fue que los participantes elegían con más frecuencia el bolígrafo asociado a la música que les gustaba. La emoción generada por la música se había transferido al objeto, sin ningún argumento racional de por medio. Las marcas llevan décadas usando exactamente esto: jingles pegadizos, colores asociados a sensaciones de lujo o de confianza, celebridades felices sosteniendo un producto. No te están convenciendo con datos, te están condicionando con emociones prestadas. Y el mismo mecanismo explica el sonido de tu celular. Años de recibir mensajes de gente que te importa, oportunidades, buenas noticias, junto con ese sonido específico, hacen que tu sistema nervioso trate esa señal como si fuera relevante por sí misma. Investigaciones recientes sobre notificaciones de smartphones muestran que estos sonidos personalizados activan de forma directa circuitos de emoción y recompensa en el cerebro, generando ansiedad anticipatoria incluso antes de mirar la pantalla. Tu cuerpo no distingue bien entre esto es información y esto es una alarma. Aprendió que ese sonido importa y reacciona en consecuencia. Todo lo anterior puede pasar sin que nadie lo planee, pero existe una versión mucho más deliberada de este mecanismo, usada de forma consciente para controlar a otra persona. Es una de las técnicas de manipulación más documentadas en relaciones tóxicas y en el reclutamiento de sectas. Se la conoce como bombardeo de amor. Consiste en abrumar a la otra persona con atención, elogios y afecto intenso en muy poco tiempo, generando una sensación muy fuerte de bienestar y de pertenencia asociada directamente a esa persona o a ese grupo. El cuerpo asocia esa fuente de afecto con una emoción positiva intensísima, de la misma forma que el perro de Pavlov asociaba el metrónomo con la comida. El problema es lo que viene después. Una vez que el vínculo emocional está instalado, empieza el ciclo de castigo y recompensa. Silencios, críticas, distancia repentina, seguidos de una vuelta al cariño extremo. La persona queda condicionada a buscar desesperadamente ese regreso al afecto, incluso cuando quien lo genera es la misma fuente de su malestar. Investigadores que estudian la psicología de las sectas describen este patrón como un pilar central del control coercitivo. No hace falta encerrar a alguien físicamente si logras que su sistema nervioso dependa emocionalmente de vos. Las técnicas de venta agresiva usan una versión más liviana de lo mismo: generar una sensación de urgencia, de simpatía personal o de exclusividad. Esta oferta es solo para vos, sos parte de un grupo especial, justo antes de pedir el compromiso económico, para que esa emoción positiva quede pegada a la decisión de comprar. Pero lo que nadie esperaba es que, una vez que una de estas asociaciones queda instalada, el cerebro no la borra ni siquiera cuando la persona entiende racionalmente lo que le pasó. Acá está la parte más incómoda de todo esto. Cuando alguien entiende con la cabeza fría que su miedo a hablar en público, su ansiedad frente al celular o su apego a una relación dañina son respuestas condicionadas. Suele esperar que basta con saberlo para que desaparezcan. No funciona así. La neurociencia que estudia el condicionamiento del miedo muestra algo importante. Cuando una respuesta condicionada se extingue, con terapia o con el paso del tiempo, el cerebro no borra la asociación original. Lo que hace es crear un aprendizaje nuevo, una especie de memoria que inhibe la respuesta anterior, pero que convive con ella en lugar de reemplazarla. Por eso el miedo puede reaparecer meses o años después, en el contexto correcto, incluso en gente que hizo terapia de exposición y que creía haberlo superado. Los especialistas llaman a esto recuperación espontánea o reinstalación del miedo. La asociación original nunca se fue, solo quedó tapada por una capa nueva de aprendizaje y algo puede levantar esa capa en cualquier momento. Es la razón por la que alguien puede llevar 10 años fuera de una relación tóxica y aún así sentir una descarga de ansiedad con un tono de voz parecido al de su ex. El cerebro no traicionó a la persona, hizo exactamente lo que aprendió a hacer.
Acá está el dato más inquietante de todos. El experimento original de Pavlov necesitó 20 o 30 repeticiones para instalar una respuesta condicionada en un perro. Los humanos no siempre necesitamos tantas. Cuando la emoción asociada a un estímulo es lo suficientemente intensa, como el terror, un peligro real o una amenaza a la vida, el cerebro puede instalar una asociación condicionada con una sola repetición. Es lo que los investigadores llaman condicionamiento de un solo ensayo, y explica por qué un único accidente de auto puede dejar a alguien con pánico al volante durante años, o por qué una sola experiencia traumática con una persona puede condicionar una reacción de miedo hacia rasgos completamente inocentes que por casualidad esa persona tenía. No hizo falta que te lo repitieran 30 veces. A veces alcanza con una sola vez, si la emoción fue lo bastante fuerte. La próxima vez que sientas ansiedad por una notificación, que una canción te cambie el humor de golpe, o que un tono de voz te ponga en alerta sin que sepas bien por qué, ya sabes qué está pasando ahí abajo. No sos irracional, sos simplemente un organismo que aprendió, tal vez sin tu permiso. Si esto te hizo mirar distinto algo de tu propia vida, suscríbete, porque en este canal seguimos desarmando, una semana a la vez, los mecanismos que manejan nuestro comportamiento sin pedirnos autorización.